Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva reunión. Hoy vamos a continuar conversando sobre estos temas de actualidad, sobre estos temas importantes, aplicables a un montón de ámbitos, hasta para un emprendimiento individual o cuestiones que uno quiera llevar adelante. Habíamos estado hablando de estrategia, vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Primero, recordar que esto es el tema que vimos, el que está tildado en la reunión 1, donde ya tenemos un audio para aquel que lo quiera. La de hoy, que vamos a trabajar un poco sobre el concepto comercial, con la idea de ver cómo se puede llevar adelante o impulsar una idea. Y la próxima, que es el miércoles que sigue, en el mismo horario, vamos a hablar de temas que tienen que ver mucho con la negociación, pero la negociación entendida hacia adentro y fuera de una organización. Bueno, esto como yo les había dicho la vez anterior, si alguno desea recibir material o algunos temas asociados con esto, esta es mi página, es fácil de ubicar, está ahí mi nombre en la página y solamente donde dice contacto hacen tic, se anotan y después les mandamos novedades. Bien, los objetivos y el enfoque ya son conocidos, pero los repito un poco. La idea es trabajar orientado a la aplicación. Ideas. Como les decía, la receta es no tener receta, es entender. Y repito, digo, cuando uno no sabe, es esclavo de la incapacidad de uno por entender. Y si tenés una receta, sos esclavo de la receta. En cambio, si entendés la idea, podés llevar adelante el tema del cual te estás preparando. Entonces, habíamos conversado el punto de partida de todo emprendimiento, tiene que ver incluso con estas cuestiones existenciales, dónde estamos, a dónde vamos, de dónde venimos. Y en esto es importante ubicarnos dónde estamos, en tiempo, lugar, dada la condición de identidad que tienen los fenómenos socioeconómicos. Digamos, la Argentina no es diferente a la Argentina hace 3 años, porque aunque es el mismo lugar, es otro tiempo. Y así tenemos que acostumbrarnos a pensar, digamos, como sastres de medida, cuando nosotros pensamos en tomar una decisión o diseñar algo para un proyecto. Habíamos hablado de esto, que es el tiempo VUCA o VUCA, como es en inglés, que es por volátil, incierto, complejo y ambiguo. 4 cosas que definen esto, que no es por casualidad. Por un lado, tiene que ver con la aceleración tecnológica. Todas estas cuestiones que estamos viendo, que aparecen, la mayoría de ellas son observables por la vía virtual, que han empujado muchísimo, digamos, cambios e innovaciones. Pero esto se aceleró con el tema de la pandemia. Entonces la pandemia nos forzó y adelantó unos Perdón, 6 años. José, perdón. Sí, Me están escribiendo acá en el chat que no escuchan bien, que retumba. Yo escucho que bien. retumba. Ahí, bueno, no sé. Esperemos que no retumbe. Si es general, rehacemos la comunicación, pero me da la sensación que por ahí es un caso particular, no general, digo, de la red. Perdón, yo Eh, escucho bien. ¿Eh? Yo escucho bien. Ah, perfecto. Sí, sí, entonces no es un problema de la red. Yo No, también es un escucho bien. problema de la persona que está conectada. Él tiene un problema en su audio o en su Zoom. Ok, Yo puedo escuchar listo. bien. Yo escucho bien Ent- también. Entonces hablábamos sí, ahí escucho un sonido raro también. Bien. Entonces estamos con esto de lo que sucede en este tiempo de cambio. Las cosas volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto o está con algún tema que desconozco? Bien.
este es el término que define esta época. Con lo cual, decíamos la vez pasada, si las reglas cambian, el juego es otro. Entonces lo que tenemos que tratar de entender. Eso es lo más importante. Observar, entender. Entonces, a partir de ahí, vamos para adelante con estas cuestiones que yo di en llamar las etapas que enfrenta, digamos, un proyecto. 3 básicas. Sobrevivir, crecer, ganar. Ahora, ¿cómo se logra esto? Espera, a ver que se me fue la pantalla. Ahí está. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra, en principio, entendiendo que la supervivencia está sostenida como con pilares. Por ejemplo, ¿cuál es el producto o servicio que vos vendés? Por ejemplo, un ejemplo, ¿cuál es la tecnología que estás manejando? ¿Cuál es la calidad de los recursos humanos? Entendiendo por calidad habilidades, todo aquello, ese valor agregado que las personas que están al frente de ese emprendimiento tienen. Y así algunas cosas más que definen un poco dónde estoy parado. Entonces ese es el punto de partida. No se puede crecer sin esto. Entonces decíamos que para poder crecer, lo que tenemos que lograr son eficiencias. ¿Y qué son eficiencias? En economía lo llamamos productividad también y tiene que ver con el rendimiento. ¿Cómo hacemos rendir recursos? ¿Cómo nosotros podemos, digamos, no desperdiciar cuestiones como insumos, como horas de trabajo o lo que fuera? Entonces, ser eficiente tiene que ver con eso y con la competitividad. Uno de los problemas de las empresas argentinas, más allá de todos los que vienen del sistema, tiene que ver con el problema de la productividad, porque generalmente no son buenos sus costos y por ineficiencias o por desconocimiento, y entonces eso le dificulta crecer y entonces no pueden pegar ese salto a crecer bien. Entonces, si creces bien, con eficiencia vas a lograr un beneficio, por eso el beneficio es la consecuencia. Y la síntesis de esto es no empezar a veces con el criterio criollo a mirar un negocio y ver cuánto te queda, porque querés empezar por abajo y tenés que empezar viendo dónde estás vos construyendo la idea, dónde querés llevar adelante. El beneficio va a ser lo que quede de hacer las cosas bien. Y hablando un poco de estrategia, en líneas generales, decíamos que es una formulación directiva que previsiona el impacto futuro de las decisiones presentes. Por eso decimos que competimos por el presente, pero competimos por el futuro. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy por hoy? ¿No? Muchos nos hemos puesto el casco de bombero, muchos se han puesto el casco de bombero, estamos en el aquí y ahora. Algunos otros están también apagando el incendio, pero con una tecnología a lo mejor quizá un poquito mejor, porque lo vieron antes al incendio. Y ahí está el punto de la cuestión. Entonces, la estrategia es esa capacidad de visualizar y de definir un escenario. No se trata de adivinar, se trata de poder entender algunas reglas de funcionamiento y empezar a pensar desde el presente ese futuro imaginado. Entonces empezamos a hacer cosas. Entonces la estrategia es esto. Es una especie de escalera que construimos sobre una idea determinada para poderla alcanzar en forma racional y no que nos venga de arriba o de chiripa, como se dice habitualmente. Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos considerar aquí? Mira, por un lado, el tema de la gestión. Entonces ahí esto se liga con la visión. Esto que hablábamos de escenario. Es decir, ¿cuál es el proyecto que tenés hoy? Foto 1. ¿Cuál es el proyecto que querés? ¿Cuál es tu foto proyectada? ¿Cómo te ves con tu emprendimiento de acá a 3 años? Esa es un poco la idea. Me van a decir,
pero, como dicen ahora, pero la economía, pero el gobierno, pero los norteamericanos, la guerra de Ucrania. Sí, es verdad, existe todo eso. Y eso lo vamos a considerar en el marco de las amenazas. Pero mientras tanto, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que no querés? Esa sería la pregunta. Entonces, una vez que uno tiene definida la visión, puede ir a la acción. Y la acción, que es dinamismo, que es el día a día, te va a dar información. Entonces viene la etapa en esa actualización del aprendizaje. Aprender a aprender de nosotros mismos. Escribir nuestro propio libro sobre el proyecto que estamos llevando adelante. Esa es la idea general. Bien, ¿qué más te puedo contar respecto a esto? Fíjate, estábamos hablando de la visión y la acción. Estamos hablando entre las expectativas y lo muscular, si lo queremos llamar de alguna manera. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Fíjate. Nos encontramos con empresas muy habitualmente, y esto lo digo como observador obligado por los trabajos, la tarea de años, no es una cuestión del momento actual, es como una cultura, entendiendo la cultura como usos y costumbres, es decir, algo, el folclore de cómo se desarrollan, cómo se llevan adelante negocios, empresas, comercios, todas estas cuestiones vinculadas. Entonces, ¿cómo notamos? Mira, fíjate, acá arriba en azul dice acción alta. Va para arriba. Y la visión baja. Eso que decimos de proyectar demasiado. ¿Y por qué? Y esto es Argentina, por ejemplo. No se puede pronosticar. Y puede ser, sí. Porque siempre anduvo así. Claro, y si siempre anduvo así, anda siempre igual. O sea, hay diferentes formas de ver las cuestiones. Entonces, seguimos para adelante. Y estamos los dichos. No, mirá, Dios aprieta pero no ahorca. Siempre decimos esto. Mirá, Dios aprieta y ahorca, y no es argentino. Así que lo rutinario lo que hace es instalarte en un lugar difícil, en donde uno navega, vas navegando. Pero cuesta crecer. Y hay muchos que dicen, mira, ando bien, mi negocio factura bien, pero estoy siempre igual. Bueno, quizá algo hay que cambiar. No sabemos qué cosa nueva puede ayudarnos todavía, pero sí sabemos lo que nos produce lo que hacemos ahora. Entonces ese tiene que ser el arranque. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a pensar. Entonces te inspirás. Decís, no, voy a cambiar, tengo que desarrollar, tengo que hacer algo nuevo. Claro, eso es un desafío. No es una cosa sencilla. Porque ¿a dónde querés ir? Querés ir hacia una acción emprendedora, proactiva. ¿Por qué proactiva? Proactiva. Verlo antes. Estás adelante en la visión. Esto que estábamos hablando del momento anterior. Contrariamente a la otra, que era reactiva. Yo acciono. Mi competidor baja los precios, yo bajo los precios. Soy reactivo. O sea, esa no va. En principio no va. No va como mecánica. Puede ser circunstancial. Entonces, ¿qué haces? Y de esa cuestión reactiva y una visión no muy elevada, te esforzás por querer ser proactivo y emprendedor. Esto está buenísimo. Pero no es sencilla. Requiere mucho. No requiere tampoco grandes conocimientos. Requiere constancia. Requiere creencia en el propio proyecto. A veces aquellos que lo impulsan en el camino empiezan a descreer. Entonces, ¿qué te pasa? Te volvés a caer en la rutina. Y después sigue la música. Te volvés a inspirar al tiempo y así siguen las cosas. Entonces podemos decir que se da este ciclo
en donde uno trata de salir, pero la idea es cómo romper esa conducta que nosotros observamos, que es, estamos en una posición, quiero, lo intento y no logro. Después viene la lista de por qué no pude. Pero, y si cambiamos la lectura, y si tratamos de analizar alguna otra forma de hacer las cosas, esto sería un poco la propuesta. Y también están aquellos que tienen la visión baja y la accionar también, ¿no? Entonces eso ni te da cuenta. Lo llamamos pasivo, flotante, digo yo, porque descubrieron la teoría del corcho. Van y vienen, van y vienen. Entonces esa no te la recomiendo ni se la recomiendo a nadie. Hay, y no son pocos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Una visión clara de la realidad. Está el famoso vaso. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que yo creo del vaso, lo veo medio lleno, pero lo real es que no lo está. Entonces ves del negocio lo que quieres ver. Entonces, claro, hasta estás convencido que tu producto es el mejor, cuando en la calle te dicen, no, ya no es tan bueno tu producto, y seguís ahí. ¿Qué tenés que hacer? ¿Sacarlo? No. Tal vez tenés que cambiar de mercado a alguien que aprecie esa calidad, que no es la que aprecia el mercado al cual está yendo. Ahora, ¿qué estás haciendo para eso? No sabemos. Posiblemente uno diga, no, la gente ya no entiende, no tiene dinero. La lista de explicaciones son infinitas, pero no alcanza para cambiar la realidad. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos encarar o llevar adelante esta idea conceptual de construir un camino a partir de las ideas. Acá vamos. Vos querés ir de las ideas a la acción. No es complicado, pero si lo querés hacer bien, tenemos que respetar algunas instancias. ¿Dónde empieza todo? Todo empieza en el diagnóstico. Y este no es un tema menor. ¿Qué quiere decir empezar por el diagnóstico? Y vas al médico. Antes, y este es el ejemplo que damos en las universidades, en las cámaras, donde uno conversa. Este es el punto de partida. Vos vas al médico. El médico no te dice, vamos a hacer esto, te dice, vamos a ver cómo está. Entonces, esto es lo que nos interesa. ¿Cómo diagnosticamos? A ver, ¿cómo estamos? En los distintos aspectos. Después vamos a ver algo en detalle. Pero el punto de partida es este, diagnóstico. Solo con el diagnóstico vos podés empezar a plantear objetivos, que son aquellas situaciones que vos querés alcanzar, o quizás mantener. Tal vez estás en una posición interesante, bueno, tu objetivo es sostener. Esto está bueno. No es siempre ganar algo nuevo. Entonces, lo importante es que en el campo donde nosotros nos movemos, cuando decimos objetivo, lo primero que nos interesa es tener claro los conceptos. No hablamos de números acá. Entonces, un objetivo puede ser bajar costos. ¿Hay números? No. Puede ser aumentar las ventas. Entonces, estos son simplemente ejemplos. Pero ¿para qué nos sirve? En principio nos sirve para definir el tema, el concepto. Entonces, esto es definir el qué. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Esto tiene que ver con las estrategias, que son los cómo. Voy a hacer los cómo. Entonces, puede ser que vos quieras bajar costos como idea, y entonces puede ser que tu estrategia de cómo sea un programa de productividad, un programa para bajar costos, puede ser un montón de cosas. Puede ser cambiar de proveedor, cambiar. Esta es el cómo. Entonces, tenemos clara la idea, el qué y el cómo lo vamos a realizar. Ahí estamos con la estrategia. ¿Estamos hablando de hoy? No. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo estamos viendo los próximos meses. ¿Y esto en manos de quién está? Y está en manos de la dirección general, de la dirección comercial.
donde está, digamos, centralizado digamos, el poder decisorio importante. Y acá hay otra cuestión a tener en cuenta que la conversamos cuando hablábamos de los factores de supervivencia y decíamos tecnología, recursos humanos y demás. Bueno, quiero decirles que ser gerente es una profesión. No alcanza con ser el dueño del circo. Entonces, sí, uno es dueño del circo y yo mi plata, como me dijo una vez uno, hago lo que quiero. Y yo pensaba, sí, o lo que puede, porque la limitación está en el desconocimiento de métodos y herramientas, que de eso se trata ser profesional. Saber utilizar métodos, herramientas aplicados en el momento oportuno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y tenemos acá que partimos de un diagnóstico, que planteamos objetivos, que definimos algunos caminos, estrategias, y esto está en manos de la dirección comercial o general también, depende de lo que sea. Y los objetivos, ahora sí, le ponemos números, y los llamamos metas, en administración. En otros campos será de otra manera, yo siempre acostumbro a indicar qué quiere decir cada una de las expresiones que usamos. Entonces, si dijimos bajar los costos, que es el objetivo, la meta va a ser, por ejemplo, un 20% en 12 meses. ¿Y qué pasó acá? Y yo le pude a la idea darle una dimensión, en volumen y en tiempo. Y eso me permite introducirlo en el proceso de administración, siguiendo una regla que la repito siempre. No se puede administrar lo que no se puede medir. Recuerden siempre esto. Entonces, de estas metas vamos a las tácticas. ¿Qué son las tácticas? Y son las maniobras, los modos de acción, la forma en que uno va a ejecutar esa estrategia. Entonces nosotros tenemos un tiempo determinado que nos lo dio la meta, 12 meses, bajar un 20%, vamos a ver qué vamos a hacer para bajar esto. Y ahí empezamos a trabajar, lo bajamos a nivel de tarea. Y esto es función de los mandos intermedios. Todo lo que está debajo del poder supremo, digamos, la milanesa del sándwich. Porque después debajo viene el personal operativo y las rutinas y tareas que son las que a nosotros, digamos, vemos y que construyen el día a día. Entonces, hoy estamos hablando de las cuestiones comerciales. En este punto de abajo, en donde dice personal operativo, es donde está la gente que vende. Entonces, la pregunta es, ¿la gente que vende tiene claro todo lo que pasa arriba de esa acción de vender? Bueno, mire, les voy a contar. En general no. En general no están claros los objetivos. No es demasiado claro a veces a dónde se está apuntando y por qué, porque se rutiniza. Volvemos al cuadro anterior. Por eso es tan importante no solo poder tener un esquema, llámalo plan y lo que sea, sino que lo tenés que tener comunicado. Porque si el jefe imagina una cosa, pero el soldado presume y hace lo que puede, el resultado final no va a ser bueno. No logramos lo que llamamos sinergia, que es la potenciación de las capacidades. Entonces, las cosas no salen bien. Después, la diferencia que tienen esto de tomar decisiones estratégicas ligadas a la visión y las tácticas, tienen una cuestión, digamos, en el tiempo que las diferencia. Entonces, espera que me olvidé de mostrarte esto. Espera, a ver. Esta quiero ver, y después vuelvo para atrás. Entonces, cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de largo plazo. ¿Y qué es largo plazo? Y esto es difícil de definir. Entonces vamos a lo que les dije al principio, tiempo y lugar.
la Argentina hace 20 años, el largo plazo era otra cosa, en la Argentina hace 10 años era otra, en la Argentina de hoy, ¿quién lo sabe? ¿No? Y corto plazo ya puede ser. Y digo, ¿y cómo es en un entorno medianamente normal? Y hoy hablamos por la velocidad de la tecnología y demás, que a largo plazo podemos considerar 3 años, no más de 5. O sea, vos empezaste a diseñar tu negocio y decís, mira, estamos trabajando hoy y hasta el 2025, 2026 estoy con esta visión queriendo hacer esto. Y a corto plazo, siempre es tratar de diseñar los próximos 12 meses. Esa es la idea. Entonces yo con la idea de estrategia que va más a largo plazo, empiezo a diseñar el próximo año. Generalmente lo haces por trimestres y después los vas actualizando y los vas ajustando. ¿Por qué? Porque la estrategia no es de metal. Como les dije antes, la visión y la acción se retroalimentan. Entonces, la idea que yo tenía, la táctica, esa acción del día a día, me puede hacer reflexionar y cambiar. Entonces reactualizo la cuestión. La estrategia tiene un alcance amplio. Estamos mirando un mercado, estamos mirando. En cambio, la táctica tiene un enfoque acotado, porque se lo indica su condición básica, tiempo y lugar, o sea, está enfocado. Esto es para hacer así, de tal manera. En la estratégica se apunta al entorno, a ver qué va a suceder en el mercado, todo esto, y la táctica apunta al negocio. Punto. Vamos a tocar timbre donde tenemos que tocar timbre, estamos bien precisos en lo que hacemos, no generalizamos nada. Y las acciones en la estrategia suelen ser de fondo. ¿Qué quiero decir con esto, con acciones de fondo? Tiene que ver con el concepto de lo estructural. Cuando nosotros decimos estructura, hacemos alusión a una voz latina, estruere, que quiere decir construcción, esqueleto en un edificio. Entonces eso es difícil de modificar, es fácil modificar después la decoración. Entonces, en las acciones de fondo significa que se requiere tiempo. En la economía, por ejemplo, en nuestra economía, la inflación es un problema de fondo. Es un problema estructural, no es algo que se puede con un decreto cambiar o con un estímulo. Hacen falta una cantidad de cuestiones. Lo mismo pasa con la estrategia, requiere tiempo y hacen falta movimientos de base que son importantes. En cambio, en la táctica, nosotros operativamente vamos a mejorar cada vez más las acciones rutinarias de cada una de las cuestiones que nos ocupan. Ahora vuelvo al anterior. Y esto es lo que les hablaba antes del diagnóstico. Entonces, por un lado, y a mí me gusta siempre marcar esto porque la gente tiende a no visualizarlo bien. Yo digo, mira, pensá en la puerta. De la puerta para adentro es tu negocio. De la puerta para afuera es el entorno. Es lo del otro. Lo que vos podés administrar, manejar, es lo que está de la puerta para adentro. Y hay una lista, pueden ser otras cosas. Lo gerencial, la gerencia. Entonces, ahí te diría qué está bien y qué no está tan bien. Si querés, podés utilizar esa metodología del FODA. ¿Qué punto fuerte, qué punto débil? Como a vos te guste. Yo quiero hablar en términos sencillos. Porque yo veo mucho, en este trabajo, como la gente en su necesidad de poder encontrar caminos, hace un curso, lee esto, lo otro, y me dice, no, porque yo hice el FODA. No, está bien. Fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. No, está bien. Antes, porque para poder entender lo que pasa, tenés que interrelacionarlo. Cada uno de ellos, la fortaleza con las oportunidades. Entonces, ¿cuál era tu problema? Y tenía 2 problemas. Y entonces hice una lista de 10 fortalezas, 10 debilidades, no sé cuántas oportunidades y 600 amenazas.
Cuando cruza todo, tiene un problema mayor con el entendimiento que los problemas de base que tenía. Entonces, lo que se trata es de ser simple. Entonces, el método, tomar la inspiración. ¿Y qué me sirve el método? Y para mirar esto, lo que está bien y lo que no está bien. La gerencia. ¿Cuánto le pones de 1 a 10? ¿Vos tenés un negocio? ¿Cuánto le pones de 1 a 10? Cuidado, ¿eh? Tratar de ser objetivo o objetiva. O si no, pregúntale a otro. 10 y por ahí no. No digo que tengas 4, pero de 1 a 10, si tenés un 6, empezá a pensar cómo subir la nota. Después los recursos humanos. Puntos fuertes, puntos débiles. Positivo, negativo. ¿Y cómo estamos? Con el entendimiento del negocio, con la formación, con la educación. No, bien, te dice. Ah, sí, ¿qué tenés? ¿Una tienda? Entrás a la tienda, agarrás una prenda, le decís, qué linda prenda. ¿Cuál es el tejido que tiene? Dice, vamos a ver, y mira la etiqueta. Para eso la miro yo. A eso sí, están conversando, hablando de gran en mano ahora, pero nadie se pone a estudiar lo que hay ahí. Entonces, eso es capacitación. Capacitación es que el mozo sepa qué tiene cada uno de los platos del menú. Y a veces le preguntas al mozo y no sabe. Entonces, eso obliga a pensar cuál es el origen, porque estamos frente a un síntoma. Y el origen es una falla de conducción. Cuando en una posición operativa de recursos humanos algo no está bien, la responsabilidad siempre está. El chico llora, pensar quién lo educó. El chico es malcriado, pensar quién lo educó. No te la agarres con el pibe. Es lo mismo. Después los productos, los servicios que vos tenés, la aptitud que tienen, ¿eh? La vigencia que tienen. No, cierto, como les decía yo el otro día, lo hago pero lo mismo que hacía mi abuelo y mi papá, sí, la gente ya no lo quiere. La gente le gusta de plástico. ¿Qué querés que te diga? O sea, lo que vos pensás que es una ventaja, no es una ventaja, es una desventaja. ¿Por qué? Y porque te tenés que orientar al mercado. No se puede fabricar primero y vender después. Tenés que mirar qué es lo que quiere la gente. Y así vamos siguiendo con la producción, cómo se produce. Y estamos hablando de costos en el ejemplo, bajar costos. ¿Y tus costos de producción cómo son? ¿Te conviene hacer de punta a punta todo? Bueno, empecemos a pensar. Estrategia. ¿Qué hacemos? Y empezamos a mirar. Nosotros podemos externalizar algo, tercerizarlo, dicen algunos. Esto en lugar de hacer todo el circuito nosotros, lo encargamos fuera y lo ensamblamos. Perfecto. Entonces podemos mejorar la producción y los costos. Bueno, pues pero no porque un día te levantaste en la ducha y te inspiraste, porque tiene que ser parte de un diagnóstico, lo que hablábamos minutos antes. Después las finanzas. Las finanzas son importantísimas. Es decir, el día con $1 millón todos son buenos gerentes y buenos administradores. El tema es cómo administrar recursos escasos. De eso se trata la tarea económica. Para eso estábamos los economistas de empresa, los administradores profesionales. ¿Cómo hacemos para hacer competitividad, productividad? Todo lo que siempre se le marca a muchas de las empresas argentinas, no digo a todas. Después marketing. ¿Qué es marketing? Miren, ¿quieren que le diga una cosa? Marketing es el negocio todo orientado al cliente. Punto. Es el negocio todo orientado al cliente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y quiere decir que vos fuiste a un lugar y te atiende, fuiste a comprar algo a Frávega, el muchacho te atiende rápido y te hace sentir Gardel. Después estás en la caja media hora y para que te entreguen al fondo estás otros 45 minutos. Entonces, no me hables de calidad.
El que vende dice, no, es bárbaro, te trataron de 10. Y los otros te tratan como si fueras un migrante, ¿viste? Más o menos. Hacen lo que pueden, por lo que fuera. Entonces, marketing es esto y tiene que ver con el concepto que está más abajo, que dice calidad. Y cuando dice, no, este producto es de calidad, definime calidad. Calidad no es lo que la empresa cree. Calidad es lo que un cliente acepta como mejor para él. Punto. Sí, la gente no sabe lo que quiere. Sí, sabe lo que quiere. Incluso sabe lo que no quiere, que es lo que encuentra acá. Y somos siempre el mismo ejemplo. No, acá, no, tenemos el mejor bife de lomo de la zona. Sí, pero tarda 1 hora en traerlo. Entonces la gente no te dice, hay 10 que se la bancan y otros 45 que dicen, mira, son muy buenos, pero tarda mucho. Solo basta ver las apreciaciones que hace la gente en lugares que son muy buenos. Sin embargo, lo critican. Entonces, calidad es esto. Y respecto al entorno, entonces nos vamos para afuera. Entonces, la competencia. ¿Quiénes son los competidores? No competís contra todos, siempre competís contra alguno. ¿Lo tenés analizado? Una pregunta importante. En mis años, muchos, que me ha tocado del desarrollo de tareas académicas en el Partido de San Martín, en UNSAM, la universidad, en unos ciclos de diplomados PYME que tenemos, que es un curso muy bueno hace 1000 años, que dura 1 año, que ahora lo vamos a replicar en la nueva Universidad Scalabrini Ortiz de San Isidro, acá, que está desarrollándose, que va a funcionar en la antigua estación del Tren de la Costa. Aprovecho para pasar el mensaje porque tenemos uno de los participantes que está involucrado en el tema, entonces lo hago mención. Nosotros hablábamos de esto de la competencia. Y había gente que dice, no, lo que pasa es que hay que exportar. Ah, bien. ¿Qué fabricas? ¿Remeras? Sí, ponele. Ah, hay que exportar. Ah, buenísimo. Decime una cosa, ¿cuáles son tus competidores acá en Buenos Aires, en Argentina? A ver, plantéamelo. A ver, punto fuerte, débil. A ver, analicemos la competencia. No pueden analizar la competencia porque tienen chismes, no tienen analizada la competencia. Entonces, vos querés ir a exportar y a ir a venderle a los japoneses o a los africanos, que no conocés de nada el mercado, cuando además como punto de partida ni siquiera tenés clara cómo es el perfil de tus propios competidores en tu zona. Y esto no lo inventé yo. Los japoneses, antes de ser exitosos en el mundo, dijeron que no se podía competir fuera del país si uno no era muy bueno compitiendo dentro de Japón. Entonces, esta es la otra pregunta. ¿Cuán buenos son? Después los clientes. ¿Quiénes son tus clientes? Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes no son tus clientes? Para que no gastes pólvora encima. Si no, la gente dice que es caro. La gente dice que es caro. Bueno, anda para allá. Vos hiciste esta calidad pensando en la valorización que le da ese público, que para él es calidad, y eso tiene un precio. Entonces anda para allá. Ahora, si va para allá y no tenés interesado, entonces hiciste al revés. Fabricaste primero y quisiste irlo a vender después. Ahí te equivocaste. Entonces, ¿cuánto mirás el mercado antes de poner en práctica una idea? Y esa es otra de las cuestiones. Después la economía. La economía, el otro día estuvimos viendo, está en el video, tapas de diario, de los últimos, no sé, 50, 60 años. Todas dicen lo mismo. Inflación, Fondo Monetario, tipo de cambio, fútbol. Lo mismo que hay hoy.
Hoy se agregaron algunas cosas. A veces escucho la radio y escucho hablar de economía, fútbol, y ahora hay algunos que dan mensajes de amor y paz, son brasileros, digamos, de corte religioso. Es lo que abunda, pero nada más. La economía hay que tratar de entenderla. La inflación es un problema que nos socava a todos, pero tenemos que analizar el impacto que nos hace a nosotros. Entonces, la economía tiene esto, la economía está regida por conceptos un poco pasados de moda, por no decir mucho. Imaginen ustedes que en el mundo de la tecnología, que reemplaza mano de obra, los sindicatos se están manejando igual que cuando las economías eran manufactureras. Entonces, algo está desentonando en la Argentina, digo, ¿no? Otra cuestión que nos interesa son los proveedores. Vos podés tener la mejor idea del mundo, decir, mira, yo, bla, 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 así, pero te cambia el insumo. Te sube, un insumo clave sube de precio. Te hizo trastabillar. Entonces quiere decir que tengo que estudiar. Todas las decisiones no las tomo yo. Los sustitutos. ¿Hay algo parecido que venga reemplazando lo que vos ofrecés, ya sea un servicio o un producto? Cuidado por ese camino. Nuevos competidores. Cuidado con esto. Si cada vez hay más, algo está pasando. Por supuesto que hay mucho más cosas de las que se necesitan en este país. Es impresionante. La réplica permanente. Entonces nosotros tenemos que ver en cómo nos puede afectar. Porque el mercado no crece. Lo que crece es la cantidad de gente que quiere vender. Y después la tecnología. ¿Qué tecnología hay en este mercado en el que nosotros estamos que sirve para competir, que puede ser usado en mi contra y que puede ser que yo no tenga? Hay una oportunidad ahí y yo no la estoy aprovechando o no quiero meterme en esa historia. Cosas que pasó, por ejemplo, con Mercado Libre, que al final se metieron muchos por obligación. Entonces, o hay gente que dice, no, yo no me quiero meter por lo que cuesta. Mira, entonces empezá a analizar un poquito, porque no tenés un aparato de venta fabuloso. Entonces, o vas a tener que sacrificar beneficios y aumentar el volumen, o vas a tener que hacer un cambio. Pero este es el momento de sentarse a pensar, diagnóstico. Entonces, esto es un poco el pensar cómo estamos, el pensar en la visión, en cómo articular tácticas y estrategias. Y de eso quería hablarles también, ¿no? ¿Verdad? Fíjate esto, mirá. Vos tenés acá, por un lado, esperá que se me va, lo que nosotros llamamos matrices. Nosotros tenemos la manía de explicar todo con cuadros, matrices, porque es una forma sencilla de poder hacer gráfica una idea. Entonces vos tenés por un lado las estrategias. Eso es como esa visión, eso es lo que quiero hacer. Y por otro lado, tenés la táctica. Te arremangas y empezás a llevarla a cabo. La táctica puede ser eficiente o no. Y las estrategias pueden ser claras o pueden ser confusas. Hasta ahí, todo bien. ¿A dónde apuntamos? Y apuntamos al éxito. Tu estrategia fue clara y tu táctica fue eficiente. Bueno, estás camino al éxito. No vendo exitismo. Estoy diciendo por dónde pasa, por dónde tiramos la alfombra para caminar. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés esta situación, verdad? Tenés estrategias confusas, aunque, digamos, la táctica es eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Mirá, muchas veces sucede que en una empresa que manejaba el papá, el abuelo, entra una generación joven con muchas buenas ideas, pero le falta vereda.
fueron a la universidad, la UBA, pero no fueron a la universidad de la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a pergeñar ideas que son muy interesantes, quizá no para ese momento, y las tratan de impulsar. Entonces, ¿qué sucede? Y los que están abajo, con el oficio, tratan de salvar la ropa, como decía mi abuela. Entonces, por eso es una ruleta. Puede salir bien o no. Ahí está la ruleta. Cuando las estrategias no son claras para nada y la táctica es ineficiente, es confusión. No hay vuelta que dar. Y si todo está mal, ni te cuento, también es ruleta, pero rusa. ¿Qué más te quiero compartir o te puedo compartir hasta aquí? Mirá. En principio, lo comercial. Recuerden siempre esto. Marketing es orientación al mercado. Mirar el mercado primero y desarrollar cosas después. Otra cuestión de lo que te puedo decir que es marketing, vos te vas a dar cuenta de que alguien hace marketing cuando se dan estas dos cuestiones. Diferenciación del producto o servicio y segmentación del mercado. O sea, cosas distintas para compradores diferentes. Eso es marketing. Si vos le das más de lo mismo a cualquiera, eso no es marketing. Para irnos un poco en la precisión de lo que quiero decir. Entonces, primero vemos qué queremos, a dónde queremos ir. Por eso, la estrategia de un negocio está direccionada, la que marca el rumbo, es la estrategia comercial. Entonces, hasta allá queremos ir. Entonces, después de eso, vamos a ver cuál va a ser el esfuerzo administrativo, el esfuerzo financiero. ¿Qué más? Y después la producción. ¿Cuál va a ser? A ver, estábamos hablando, nos conviene hacer todo, hacemos una parte, bla, bla, bla. Parte de la estrategia. La estrategia no es solo para afuera, es para adentro también. Hay una parte que es la estrategia interna. Por ejemplo, la preparación de los recursos humanos a largo plazo. Vos tenés un changuito que es bueno y el día de mañana puede ser supervisor. ¿Cuánto calculás? Y dentro de 3 años. Empezarlo a preparar ahora. Porque dentro de 3 años le vas a decir, che, Carlito, ahora sos supervisor. Y vas a perder un buen empleado y vas a ganar un mal supervisor. Se llama la ley de Peter en administración. Es elevar a su mayor grado de incapacidad a una persona. El mejor vendedor pasa a ser el peor gerente de ventas. Punto. Después tenés la estrategia de recursos humanos y tecnología. Entonces, en la medida que vas integrando todo esto, después actuás comercialmente y haces el marketing estratégico. Definir productos, qué productos, a qué mercados. El marketing concept, la esencia, dónde vamos a apuntar, con qué ideas. Y después tenés el marketing operacional, que es el cotillón. Es lo que todo el mundo llama marketing. No, la publicidad, los volantes. Muy bien. Por eso definimos tácticas de venta, de promoción y toda la música que hicimos. Entonces, ¿qué es lo importante? Y el marketing estratégico es lo importante. Porque es lo que te va a dar a vos el enfoque. Entonces, después, dentro de ese enfoque, vos te vas a poder mover. Bien. Y ahora una serie de explicaciones o de conceptos que tienen que ver con esto de la gestión comercial. Por un lado, la pregunta aquella famosa, ¿cuál es mi negocio? Lo hicimos. Después lo vamos a recordar. Pero siempre recordá que tu negocio está centrado en la necesidad del otro. Nosotros vendemos
productos o servicios. La gente tiene necesidades y compra beneficios. ¿Eh? Nosotros no tenemos que olvidar esto. ¿Qué más? Y plantearnos esto, ¿dónde y cómo estoy? Supone diagnosticar el adentro y el afuera. Antes lo vi, por eso lo recuerdo. ¿A dónde quiero ir? El mercado. Los clientes dentro de ese mercado. Es muy importante esto analizar, porque todo el mundo habla target, mi target. Está bien, podés decirlo en inglés si querés. El problema es que después le vendés a cualquiera. Entonces, tenemos que saber esto, a qué público nos dirigimos, a qué clientes, tener claro quiénes no son nuestros clientes, tener en claro quiénes son nuestros competidores principales. ¿Y con esto qué quiero decir? Y mirá, que si yo vendo la categoría A, vendo Porsche, y los clientes me lo sacan, que yo quería venderle un Porsche, me lo saca un tipo que compre un Fiat, algo anda mal. Dime con quién andas y te diré quién es. Uno cree que está en un nivel y terminás encontrándote en el ruedo con otro. Saliste con el Fórmula 1 y en la carrera estás corriendo con el Fórmula 2 y el Fórmula 3. ¿Qué pasó? ¿En qué te equivocaste? ¿Qué ajuste me hiciste? ¿Eh? Entonces, esta es una de las cuestiones que debemos también tener en cuenta. Después, ¿cómo voy a llegar? Acá hablamos del modelo de negocio. Nosotros, con el tema de los emprendimientos, pasan las modas, ¿no? O sea, vienen las modas como en administración, como en otras cuestiones, hay modas. Entonces, la moda anterior era hablar de plan de negocio. Todo el mundo hablando de plan de negocio. Entonces se terminaban en formulaciones, más vale muchas de ellas expresiones de deseo, algunas no, pero muchas sí. Y en realidad no servía para mucho, salvo para alguna referencia general. Eso no funcionaba mucho, no lo digo yo. Cuando estábamos en el gobierno de la ciudad trabajando, Mariano Mayer, que después fue secretario PYME en el gobierno anterior, dice PYME, nos decía que había viajado por un montón de lugares del mundo donde se hablaba de desarrollos emprendedores y de empresas del porte como las que tenemos nosotros, y que era un error, se habían dado cuenta que era un error comenzar por el plan de negocio, sino que era la consecuencia del plan de negocio. Entonces, ¿qué aparece? Y el modelo de negocio. ¿Cómo querés vos armar tu modelo de negocio? ¿Y qué me quiere decir con esto, Josecito? Y te quiero decir que el modelo de negocio tiene que ver con el perfil que le hagamos. Y hay modelos de negocio desdibujados. Te voy a dar un ejemplo. El ejemplo puede ser un restaurante, porque lo veo, yo miro. Los restaurantes no tienen por ahí el nivel de facturación que tenían antes. Entonces vos te encontrás un restaurante medianamente bueno, 3 tenedores, digamos, o 4 si querés. Claro que para complementar empezó a hacer el delivery. Y también algo del take away. Vas, compras y te lo llevas. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que vos vas a comer en un lugar, al final de la historia, que era un lugar físico, donde vos ibas a comer, porque era un restaurante, y terminás viendo cómo entran y salen tipos con casco de motoneta a buscar los paquetes de comida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el delivery es un concepto de negocio, es un modelo. Y comer en el restaurante es otro.
porque resulta que tarda mucho el bife de lomo que vos pediste. Entonces viene el mozo que te trae de regalo una empanadita más, y te sabe qué pasa, está muy sobrecargado a la cocina con el delivery. O sea que yo que fui ahí, estoy compitiendo con un tipo que hizo el pedido por teléfono, otro modelo de negocio. Entonces, tenemos que ser claros, no poner parches. Entonces, si querés, lo haces aparte, lo haces en una entrada aparte, haces lo que quieras. Entonces, esto es lo importante, porque desdibujás un negocio. Un restaurante bueno que como venía poca gente, empezaron a poner música. Se terminó convirtiendo en medio en un boliche. Se quejan los vecinos, la gente que viene a comer escucha una música que no quiere oír y un movimiento de gente que no le interesa. ¿En quién está pensando? El dueño. En él, no en el cliente. Entonces el que marketing me habla. Entonces, así encontramos un montón de situaciones. Entonces, ahora después vamos a ver esta cuestión que está más abajo referenciada. Después, ¿cómo lo voy a lograr? ¿No? Un plan de acción. ¿Qué es un action plan? Es sencillo, una lista de tareas por hacer, del tiempo que te va a demandar, de responsables que los van a llevar a cabo y la fecha. Tareas, tiempo, responsable y fecha. Una agenda, nada más. Pero ¿para qué te sirve? Y para poder llevar adelante la cuestión. ¿Querías bajar costos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Para cuándo? Anotar. ¿Para qué? Para poder después controlar. No se puede administrar lo que no se puede medir. Entonces, presupuesto, gestión eficiente, que es esto, y después tenés cómo evaluar mi desempeño. Entonces, ahí están los indicadores, que ahora también siempre los llamábamos ratios e indicadores, ahora se le dice KPI, porque queda lindo en inglés. Lo que pasa es que tienen que ser útiles, no tienen digamos, la razón de ser en sí mismo. Entonces, cuando yo le pregunto a alguien cuánta gente entra por hora en tu negocio y cuántos de los que compran, bla, bla, y no tengo mucha respuesta. Muchos creen que el mundo del management, de la administración económica, financiera, comercial de un negocio, solamente está centrada en los indicadores del community manager, se equivocan. Hay otras cosas. Entonces, por eso es tan importante el control. ¿Por qué es importante el control? Ahí se me fue la flechita. Ahí está. Porque el control, aprender a aprender, nos vuelve a reactualizar el diagnóstico. Entonces, estamos siempre avanzando, siempre ajustando. Es un ciclo sin fin. Le decía antes, para recordar, por ahí alguno no estuvo, ¿cuál es mi negocio? Esa es la primera pregunta que hacemos siempre. No la inventé yo, sino es una metodología impuesta o desarrollada por Peter Drucker, el padre de la administración moderna, que te dice, ¿cuál es tu negocio? ¿Vendés taladro? No, estás equivocado, pibe. No es esto. Vos estás en el negocio de los agujeros. Entonces, si vos querés pensar visión a largo plazo, que querés seguir estando, jugando y muy bien, entonces tenés que pensar en el concepto de negocio, no en el producto. Entonces, decíamos la vez pasada, solo para recordar también, en este punto, fíjate vos cómo empieza la cosa. Hace largo tiempo nos comunicábamos por carta, por telégrafo, por tele, por fax, por email, WhatsApp. Lo que viene no sabemos. Lo que sí sabemos es que si querés estar en este negocio tenés que entender la necesidad. Y la necesidad es comunicarse a distancia con mensaje registrado. Entonces, el tipo que está con el WhatsApp, la gente, que Zuckerberg creo que, ya debe estar pensando, o lo tiene, pero no es el tiempo de tirarlo. Y lo que importa es que cada
ves que se atiende la necesidad con algo nuevo, tiene un valor agregado creciente. Fíjate vos, cada una de estas cosas, cuando pasa la etapa, te brinda el servicio, te registra el mensaje y te agrega valor. Entonces, esto es la cuestión que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y ahora, hablando de marketing en sí mismo, te voy a decir lo siguiente, y vuelvo al ejemplo, al esquema de afuera y adentro de tu negocio. Vos para accionar en términos de marketing, primero vas a mirar para afuera. Vas a mirar tus clientes, analizarlos. Es muy importante cómo llegás a esos clientes, cómo los definís, con qué grado de particularidad los tenés observados. No te digo que los tengas en una guía, pero sí conceptualmente. A tus competidores, quiénes son los que aparecen siempre pueden ser y cuáles son sus puntos fuertes, débiles, para poder saber también uno cómo reaccionar. El tema de los proveedores que vimos antes y el tipo de mercado. Eso me interesa mucho. Hay algo que llamamos fragmentación del mercado. ¿Y qué? Mira, te lo digo en forma sencilla. Fragmentar el mercado es lo que pasa todo el tiempo alrededor nuestro. Resulta que un tipo se queda sin laburo o no tiene una forma de vida desarrollada, tiene unos mangos y tiene el garaje de la casa. ¿Qué hace? Pone un kiosco. Acá está bien. Lo que pasa es que hay 2 kioscos por cuadra. Entonces, ¿qué sucede en los mercados fragmentados? Se multiplican los que ofrecen, pero no crecen los que compran. Entonces, el maxi kiosco es un esquema típico. Ha pasado en los restaurantes. Por eso tantos restaurantes terminan cerrados. Porque hay más restaurantes de lo que se necesita. ¿Por qué? Porque la torta no crece. Lo digo siempre esto. La pelea es por las porciones. Cuando uno come una porción más grande es porque hay que comer una porción más chica. Porque la torta no crece. Entonces, en la fragmentación nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nos diferenciamos. Las peluquerías, sobre todo peluquerías de mujer, se multiplican. Total, la peluquera que trabajaba acá se va a 3 cuadras de acá, le dejó la tarjeta a las clientas y abre otra peluquería. Ahora hay 2 peluquerías para atender la misma cantidad de gente. Entonces multipliquémoslo. Lo que pasa es que en el sector de las peluquerías, ahora la guita, lo que rinde el mercado, se lo reparten entre más. Con lo cual, todos tienen un resultado flojo. ¿Quién se puede salvar? El que es diferente. Aquel que encontró una super especialización dentro de la peluquería que le permite superar la fragmentación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El más de lo mismo en un mercado con estas características tiene final anunciado. Y después las tendencias, analizar tendencias. Interpretar la información de mercado. Internet está lleno de información. Muchas veces a nosotros nos hacen consulta y nos metemos, navegamos y encontramos un montón de información que dice, pero entonces es proclive a ir por acá o por allá este tema. Y después, respecto al negocio, vos tenés 4 factores claves. ¿Qué es lo que podemos decir definen el marketing? Antiguamente se le daban otros nombres que algunos persisten, 4P le dicen, acá los llamamos de otra manera. Primero, en tu negocio lo que vos puedes hacer para hacer un buen desarrollo comercial es primero pensar en tu producto o servicio. De arriba para abajo, de adelante para atrás, como vos quieras. Entonces, ahí está el punto. ¿Cómo aplicás conceptos creativos? Que es una de las variables esta, donde la creatividad es bienvenida.
Entonces, ¿cómo adapto el producto? ¿Qué características yo puedo encontrar? ¿Qué vi yo en el mercado que no está bien atendido y lo convierto en un producto o un servicio? Ahí ya tenés de la puerta para adentro algo para hacer. El servicio es lo que está marcando la diferencia en casi todo. El servicio agregado a un producto y el servicio agregado a un servicio. Precio y condiciones. Hay mercados que por precio no entrarían nunca, pero entran por las condiciones. Ahora complicado, por el factor inflacionario. Pero, ¿cómo es esto de los precios? Ahora después lo vamos a referir un poquito. Y después la impulsión, lo que empuja. ¿Y qué hay en impulsión? Y todo el accionar que nosotros conocemos, la promoción, la publicidad, las redes sociales, todo aquello, y las ventas, todo aquello que nos permite empujar, impulsar nuestro negocio finalmente y vender. Y la logística, que también es importante, porque la logística en el mundo actual se analiza y se observa mucho cómo llega un producto, en qué condiciones, con qué rapidez, con qué circuitos de distribución. Ah, qué bueno el producto tal, lo fui a comprar, no había llegado todavía. Y el tipo local te dice, sí, la verdad yo también vi la publicidad, ya como la figurita del mundial, ¿viste? Está todo muy bien, no llega. La logística, no sé qué, no llega. Entonces, este es otro punto también que tiene que ver con marketing. O sea, ¿qué sería en esencia hacer marketing? Y mira, dentro de la puerta para adentro, empezar a trabajar en el desarrollo y la administración de estrategias y tácticas de estas 4 cosas. ¿Eh? Y también los clientes, ¿no? Nuestra realidad, puedo hablar de nuestra realidad, ¿no? Pero esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. Fíjense ustedes, 78% es clase media baja, baja superior y baja en dobleza. ¿Eh? Y tenemos un 50% dentro de esto que es la más difícil. Entonces, ¿esto qué nos indica? Y nos indica una pirámide social que está presionada y se ensancha la base. ¿Eso es malo? Bueno, y depende de cómo lo quieras ver. ¿Oportunidad o amenaza? Muchos ven la amenaza. Y si vemos la oportunidad, en el mundo está pasando esto, no es solo acá. La tecnología está achatando las pirámides socioeconómicas del mundo. Por eso, un porcentaje muy chico tiene la mayor cantidad, digamos, de ingresos y el resto le queda todo lo que sigue. Entonces, no estamos acá para hablar si está bien o está mal, estamos para analizar esta foto, esta película de la realidad. Entonces, en este momento significa que tenemos que adaptarnos a las tendencias, esto que hablaba. Quizá los negocios están más en el volumen, quizá hay que ser más accesible, con un margen más chico, y para poder lograr una recaudación de beneficios mayor tenemos que aumentar la cantidad de unidades. Por eso es todo un análisis que es muy difícil generalizar porque cada negocio tiene su particularidad. Lo que sí te puedo decir que hay 2 cosas importantes, y 2 factores claves de éxito. Y esto ya lo habíamos mencionado el otro día. Ser reconocido como buenos en algo. Alfajores abajo. Después vas a tomar café. No comes alfajores, pero te atrae. Entonces, ¿por qué sos reconocido como bueno en tu negocio? Hay que empezar a pensar. Porque eso es un punto de apoyo. Cuando decimos, ¿cuáles son tus puntos fuertes? Vas en una lista. Digo, ¿y cuánto hace que están? Y hace 30 años. ¿Y la marca? ¿Cuánto se olvida la marca? La Habana, Asocia, el Fajor, son buenos. Entonces, es importante. Y la otra es ser especialista en cliente. O sea,
Marketing, ya les dije lo que es, toda la empresa orientada al cliente. Y por sobre todas las cosas, ser especialista en cliente. Primero nos especializamos en cliente y después le vendemos. Punto. La cartera, vos podés perder la billetera, pero no podés perder la agenda con el nombre y la dirección de los clientes, porque ese es tu capital. Y entonces tenés que ver tus ventajas. Entonces nosotros tenemos esta cuestión que es la ventaja, ¿no? Ahí está la etimología, tiene que ver con el adelante. Vos podés tener una ventaja comparativa. A ver, espera que se me... A ver, se me fue. Ahí está. Vos podés tener una ventaja comparativa que tiene que ver con algo que se tiene, se detenta. Es una fortaleza natural. La Argentina, el campo, no hicimos nada, está ahí. Nos da la soja, por ejemplo, tiramos y sale, buenísimo. Y después tenemos lo que llamamos la ventaja competitiva, que es construida, eso es artificial. Entonces, para poder competir bien, lo que tenemos que tratar de lograr es esto, ¿no? Y entonces acá partimos del campo, la soja, y terminamos quizás con el aceite de soja o el biodiesel. Entonces le agregamos, construimos una ventaja artificial a la medida de un objetivo que queremos lograr. Entonces sumamos dos cosas. Ah, vos sabés que yo soy ingeniero. Ah, bien. Ya tenés, comparativamente con otros, hay familia de ingenieros, ¿sí? Pero además sos especialista en temas espaciales. Y además hablas chino. Ahí marcaste la diferencia. Potenciaste todo. Entonces, a veces nos quedamos con la mitad. Nos quedamos con esto y tenemos que pensar cómo construir la ventaja. Y una cosa, la ventaja se esfuma con el tiempo. Cuando uno diferencia, una ventaja te convierte en diferenciador. Y un diferenciador, un profesor que yo tuve, Porter, dice, alguien que diferencia es un moving target, es un blanco móvil que lo están mirando y te copian. Pues, voy a decir que hice esto, y al tiempo ves que todos los demás. Entonces, ¿qué hace? Y el primero que inventó sigue tratando de modificar, de innovar y demás. Entonces, es un camino, construir ventajas, no es una meta, es el camino. Y después, en este plano, lo que nos lleva a pensar es en esto del precio y el valor, ¿no? Nosotros, fíjate que nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, nuestra ventaja competitiva. ¿Dónde está centrada? Dos cosas, precio y en el valor. El mercado va por ahí. Acordate que el 70 y pico % tiene problemas de ingreso. Valor, por acá hay oportunidad. Precio para aquellos que están dispuestos a pagar. Y que los mercados vos podés analizarlos en conjunto o podés enfocar, lo que se llama nicho. Nicho es un conjunto de potenciales compradores con necesidades singulares. Entonces, esa persona se dedica a brindar un servicio específico. Esto lo llamamos posicionamiento estratégico. Esto es lo que te muestra la diferencia que hay entre Huawei y iPhone. ¿Son iguales? No. ¿Qué me puedes explicar? No sé, pero lo compra público distinto. Dos posicionamientos. Precio, Manaus, valor, Coca-Cola. Dos cosas. Lo que no podés ir es al gris, al intermedio, porque caes en lo bueno y barato.
Eso es el peor lugar donde podés caer. Entonces tenés que definir. La clave está en la especialización. Y muchos para zafar usan la palabra integral. Integral no existe. El integral argentino se chanta. Tenés que ser especialista en algo. Eso sería un poco el desafío. Y otra cuestión es esto, si vos comparás la ventaja competitiva con la ventaja comparativa, y volvemos a la manía de hacer cuadritos y matrices, te vas a encontrar que si vos andás bien, vas a hacer un proyecto sostenible. Yo tengo esto, que ya lo tengo, puede ser el capital heredado, y construí esta ventaja competitiva. Entonces puedo sostener la posición. Porque esto es uno de los desafíos de marketing. No es ganar posiciones, sino tener la capacidad de sostenerla. Cualquiera puede poner un negocio y empieza a irle bien. El tema es si a lo largo del tiempo se sostiene. Este es el desafío. Después tenés las empresas inestables, que tienen poca ventaja competitiva y tienen alguna ventaja comparativa. Y después tenés las esforzadas, que no tienen mucha ventaja comparativa y tratan de hacer lo que pueden. Y finalmente las improvisadas, que bueno, que las hay también y que no es lo deseable, ¿no? Bueno, más allá de todo esto, estamos en el marco de lo que llamamos la economía de la complejidad. Nosotros entramos con todo esto que hemos vivenciado en los últimos tiempos en la aceleración de un proceso, se le llama la etapa post-industrial. Por eso un poco les hablaba antes de la visión que hay manufacturera de la economía, y en realidad lo hay, pero no en la intensidad que había en otros tiempos. Hoy hablamos de tecnologías digitales que están influenciando, que están impactando en todo, en esto que estamos haciendo, acá reunidos. Estamos conversando, antes tenían que desplazarse, fíjate la ventaja. La tenemos a Andrea, que está en Las Vegas, en Estados Unidos, está acá presente. No tengo idea quién más está, pero la veo a ella bajo bien. Y entonces la virtualidad. Y después la autonomía. Entonces, ¿cómo va funcionando la cosa? ¿Cómo saliste de tal lugar y te preguntas si te sentiste bien atendido? El sistema solo te detecta. Y hay muchas cosas más, algunas asustan, porque me parece que estuviéramos en un gran hermano todo el tiempo, ¿no? Pero, bueno, estas son un poco las cuestiones. ¿Sí? Lo que importa es la información. No solo la información, el uso de la información. Las computadoras están llenas de datos interesantísimos. El problema es que nadie lo usa. Entonces, los modelos de negocio son importantes, pero los modelos de negocio trabajan en información, detectar cosas, y fíjate vos Uber, ¿no? Uber es un negocio que lo bombardea, está bien, que lo bombardeen. Vamos a ver qué pasa a lo largo del tiempo. Fíjate, arranca con una aplicación. Después hay gente que no tenía mucho trabajo, pero tenía un registro conducible, tal vez hasta un automóvil. Fíjate, sumás estas tres cosas y haces un negocio. No tenés que comprar toneladas de auto, asumir la responsabilidad de un team de personas. No, fíjate cómo se da. Entonces, esta es la construcción del negocio con un concepto más soft, como yo decía la vez pasada. Ya no es solo fierros y ladrillos. Pasa por otro lado el concepto de negocio. Muchos se resisten. ¿Sabes qué? Al final llamás al Uber. ¿Y sabes por qué llamas al Uber? Porque es más espontáneo, porque te da servicio. Subís a un taxi y a veces no tenés la seguridad que te trate bien. Lo que tenés la seguridad es que te va a salir caro. Eso seguro. ¿Qué quiere decir caro?
caro es la relación entre lo que pagás y lo que recibís. Ahora, cuando yo voy a un determinado lugar y el precio es elevado, pero el servicio es bueno, no es caro, es costoso. Y esta es la diferencia entre caro y costoso. Estamos llenos de cosas caras porque nos salen 10 mangos y te dan nada, ¿viste? Y ahí tenés abajo otras ideas, como son Trivago, Pedido Ya, todas estas cuestiones que han aparecido, que parecían temporales, como muchos me decían, no hay que ir a los shopping porque ya van a pasar de moda. Los que pasaron de moda fue lo que lo dijeron, porque no entraron a tiempo. Entonces, bien, las empresas, ¿por qué fallan? Mira, lo que se ve, y por la mosca, por los resultados. Alguien tiene algo abierto que entra en ruidos. 33%. Es una estadística general, no tiene precisión matemática, es para entender relaciones y proporciones. Pero el 67% falla el modelo de negocio. Viejo, cosas viejas, mal pergeniado. Hace lo mismo que hace 15 años atrás. Algo hay que modificar. Todo se modificó alrededor. ¿Y mi negocio? ¿Cuál fue la evolución que tuve? Entonces, esto es lo que tenemos que pensar y ver. Y tener en claro que cuando vamos hacia el mercado, o vos apuntás a una franja más amplia, más masiva, entendiendo que el negocio está en el volumen, achicás margen, aumentás volumen, o en el negocio enfocado, nicho. ¿Viste el problema de la peluquería? Bueno, es terrible, vos podés armar un nicho. Yo conocí peluquerías que atienden de noche, por ejemplo, no va cualquier. Peluquerías que atienden gente enferma, discapacitada, van a domicilio, enfocan, nicho. El camino del marketing está más por la mira telescópica que por la escopeta. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo enfocar hacia distintos públicos las propuestas que nosotros queremos hacer a la medida de esa gente. Y después tenés esto, ¿no? ¿Cuál es la ecuación actual? ¿Cuáles son los nuevos modelos? Y lo que tenías, el modelo físico, más las innovaciones. ¿Cuánto innovaste? No hay que quedarse en el tiempo. Yo recuerdo, en la época cuando todavía decíamos que el Falcon era un auto genial y el 504, y de repente entraron autos japoneses. Resulta que el Ford era 90% chapa y 10% tecnología. Los autos japoneses eran 50% tecnología y 50% chapa. Era otra cosa. Entonces, ¿cuánta tecnología le podemos poner? ¿Cómo podemos potenciar tu negocio con algunas cuestiones que hoy en día no tienen el esfuerzo económico que pudo haber tenido en otra época? Esto es otra de las posibilidades que nos da el tiempo actual. Y después, ¿por qué fallan las empresas? Y fíjate, ahí tenés una lista, miopía, ¿viste? No ven bien de lejos, ese es el punto. Mala capacitación, se esperan que las soluciones vengan de afuera. Vamos a ver qué dice Massa. Sí, está bien, eso te sirve aparte, pero vos qué tenés previsto hacer antes que hablemos. ¿Pensaste escenario? Si pasa esto, ¿cuál es tu decisión? No se hacen responsables. No, yo no fui. No se entiende, no se acepta el cambio, resistencia al cambio, métodos viejos. Escuchen hablar todo lo que dicen, la propuesta. En el doctorado estudié un libro que mostraba cómo por 5.000 años de ajustar precios y salarios andábamos peor, siempre anduvieron peor, y lo seguimos usando.
métodos viejos. Eso es para la macro. Pero en la micro también hay gente que no actualiza los modelos. Entonces, lo que me queda como mensaje es hablarle de estos puntos, que son algunas consideraciones de importancia. La primera de ellas, la información es poder, y nunca es mucha la información. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Lo segundo, gestionar con métodos y herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Ser profesional. Ser profesional. Método y herramienta. Significa, para esta situación yo tengo probado esto. Se pierde mucho tiempo. La eficiencia gerencial es porque cada vez vuelven a inventar la rueda. La rueda ya está inventada, entonces usala. Entonces, metodizá. Hacete amigo del herramental para poder conducir y llevar adelante a una empresa. Y después, primero analizar al cliente y luego producir, lo que hablábamos. La especialización es clave de éxito. ¿Especialista en qué? En cliente, ya te lo dije antes. Especialista en cliente. Entonces, ¿qué vendés vos? Y yo vendo computadoras, está bien, le vendés, pero resulta que vinieron 2 o 3 arquitectos. Entonces me voy a ver y empiezo a ir a los estudios de arquitectura. También usan un SOC y empiezo a pensar. Y resulta que después la termino vendiendo de todo. Esa es la verdad. ¿Por qué? Y porque además soy un interlocutor válido para esa franja de clientes. Otra cuestión es Internet. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Ojo con las redes. Te puedes sumar o restar. Vuelvo al restaurante. Tened cuidado. Vos estás en TripAdvisor, que si entraste en toda esa... Ojo, ¿viste? Ojo porque te empiezan a tachar, te empiezan a poner calificaciones. Antes no importaba mucho. Ahora hay que tratar de pensar en esto, ¿no? Después, el buen manejo de los tiempos. Hay un tiempo para pensar, un tiempo para actuar. Entonces, pues si vas actuando y voy pensando sobre la marcha y puede ser que te funcione, pero a largo plazo no es el camino. Y después, ya, si tenés un comercio, tiene ruedas, ¿viste? Entonces vos estás en este lugar y podés estar comercializando en otro o comunicándote con otro lugar. ¿Es nuevo esto? No, es viejo. O sea, antiguamente, yo me acuerdo, venía en la calle Paraguay, casi Florida, hace años, veía un tipo mirando por la ventana, así, de una librería. Yo le dije, ¿no vas a ofrecer a los pisos, que ellos fotocopias? Y sí, no, eso está probado que no funciona. ¿Y cuántas veces lo hicieron? Ninguna, pero era una expectativa. Siempre tuvieron ruedas los locales. Ahora nada más que además tiene ruedas electrónicas. Es muy importante el enfoque, esto que les dije antes. Tratar de usar más la mira telescópica que los cartuchos, que la escopeta. Entender el cambio como un medio, no como un fin. Y finalmente, la rentabilidad. La rentabilidad, para eso es un negocio. ¿Cuánto te deja? Entonces, nosotros apuntamos a esto de la rentabilidad. El mensaje llega hasta acá por hoy, y quedo abierto a las preguntas, a los comentarios que alguno de ustedes me quiera realizar. Escucho. Yo tengo uno. ¿Cómo Vas a no? todo. Hola, ¿cómo estás, José? Hola, ¿cómo estás? Bien, la verdad que la exposición fue muy buena. Gracias. Te soy sincera, me interesa poner en práctica algunas ideas, pero hablando de las herramientas de marketing, viste que se usa mucho el Canvas. Sí. ¿Qué tan práctico es
usar el Canvas si yo quiero armar mi negocio? Porque de alguna manera es un modelo de matriz con ciertos puntos que yo tengo que tener en cuenta para bosquejar la idea que tengo yo de mi negocio. Pero ¿qué tan Claro. práctico es? Mira, el Canvas es un modelo desarrollado por Astelbarger, un suizo, que llevó, digamos, al diseño gráfico un cuadro de 9 puntos. Entonces en el cuadro pone los recursos, esto, lo otro. Ayuda para visualizar. Como bien dicen, una foto vale más que 1000 palabras. Entonces, es un medio, es como tantas cosas que nos ordenan para poder llevar adelante una idea. Hay otra forma, pero yo creo que esa es una forma cómoda, está de moda, creo que se puso de moda porque es cómoda, Sí. y es válido usarla. Esta es una exposición muy corta, hablar de diseñar un modelo de negocio para el sistema Canvas es algo muy, hay que explicarlo, pero básicamente es esto, básicamente es como una cajonera, digamos, en donde en 9 cajones en cada uno te dice qué es lo que vos necesitas. Entonces, ¿eso qué te permite? Y te permite después ajustar los números, hacer un plan y demás. Entonces, el camino del Canvas es bueno. C-A-N-B-A-S. Canvas. Ah, perfecto. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Le vuelvo a pasar ¿Me escuchás? la nota parroquial, sí. ¿Me escuchás? Sí, ¿Qué haces? perfecto. Buenas noches, José, y buenas noches a todos. Buenas noches. Y ahí te mandé un mensaje por chat, no sé si lo leíste. No, porque estoy con ah. toda la parafernalia esta. Bueno, justamente sobre lo que decías de ojo cuando tomás o empezás a trabajar de determinada manera, y pusiste el ejemplo del restaurante con el delivery. Sí. Y comentaba ahí el caso de un restaurante que quizás lo conozcan los que viven en Buenos Aires, no Andrea, que está en Estados Unidos, pero los que están en Buenos Aires por ahí lo conocen, que es lo de Charlie, que es una parrilla de barrio que está ahí en se Álvarez quemó el Thomas, otro día. que se quemó. Pero vos fíjate que lo de Charlie, que siempre está lleno de gente y todo, no ha bajado su nivel de calidad en la atención, que es muy básica, pero atención al fin, nadie espera un restaurante de lujo. Abrieron uno enfrente con una cocina y una parrilla independiente que lo tienen exclusivamente para delivery. Sí. Es decir, no mezclaron el restaurante, la parrilla, que la conoce todo el mundo, con el delivery. Está ¿no? bueno el ejemplo. Como una solución a esto que vos planteabas, que suele pasar en muchos restaurantes, y que obviamente después en todos los buscadores y en todas las ventanas que hay en internet, le baja la puntuación. Está muy bueno el ejemplo, porque generalmente uno da ejemplos de McDonald's, y estamos dando un ejemplo de una parrilla de barrio. Claro. Te agradezco. Además, Luis fue el primer asistente de cátedra que tuve cuando empecé a dar clases en la universidad, así que con Luis ya nos conocemos. Nos vemos poco, pero nos acordamos. Bueno, ya me estoy por jubilar, así que mira, ya me quemaste a mí ahí. ¿Viste? Bueno. Ya llegué a los 42 años de